Bueno, feliz sábado. Creo que hace muchos años que no venía, así que estoy contenta de estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Eliana y hoy los voy a invitar a que reflexionemos en Éxodo capítulo 13, ¿sí? Pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿Qué les parece, pensando en nuestra sociedad actual, es importante recordar para nosotros? Yo creo que es más importante de lo que nos imaginamos. Estamos llenos de mecanismos para ayudarnos a recordar, ayuda a memorias. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les aparece en mente que sea algo que nos ayude a nosotros a recordar? ¿Cómo? Bueno, el sábado sí, es una forma de recordarnos a nosotros en el ámbito religioso que Dios nos creó, etcétera, ¿no? Pero en la vida diaria estoy hablando. ¿Cómo recordamos las fechas? ¿Cómo? Calendarios. Tenemos calendarios, almanaques que ponemos en la pared y escribimos, o tenemos calendarios en el teléfono, ¿no es cierto? Yo tengo mis calendarios, entonces, bueno, cuando tengo que ir al médico me pongo, bueno, tal día, ¿sí? En el calendario me genero una nueva entrada, ¿sí? Eso ya es la ayuda a memoria por excelencia, el calendario. ¿Qué otra ayuda a memoria tenemos hoy en día? La agenda, ¿sí? Tanto las agendas en papel como las agendas digital, que yo uso las dos porque todavía no me acostumbro a una sola, ¿no? No puedo largar el papel todavía. ¿Qué más? Muy bien, los monumentos no son ayudas para recordar personas, recordar batallas, recordar acontecimientos. Son las ayudas a memoria por excelencia. ¿Qué más? Los feriados son monumentos en el tiempo que nos ayudan a parar y a recordar algo especial, ¿no es cierto? Ya sea aniversarios, bueno, los aniversarios también son fechas especiales en el tiempo, ¿no? Pero los feriados, no sé, San Martín, ¿sí? Sarmiento, distintas cosas. ¿Qué más? Los anuarios, muy bien, los anuarios cuando termina la escuela, ¿sí? Los calendarios escolares, ¿qué más? Las fotos, claro, las fotos en papel y las digitales, ¿no? Todo el tiempo estamos intentando que el tiempo no se los escape, ¿sí? Que quede ahí capturado para recordar quiénes éramos nosotros, quién era nuestra familia, qué es lo que pasó. ¿Qué más? Cambiar las cosas de lugar, bueno, ¿qué más puede ser? Muy bien. En la puerta del aire les voy a contar, mi papá pone en la puerta de casa, antes de irse, mi mamá le pide que haga las compras, ¿no? Entonces le dice, no sé, anotá milanesas de pollo. Y mi papá pone milanesa de pollo y lo pega en la puerta para que cuando sale se lleve el papelito. ¿Qué más? Muy bien, los audios de personas, benditos sean los audios, benditos sean las fotos y los videos, ¿no? Para recordar gente querida. ¿Qué más? Los cumpleaños, muy bien, nosotros tenemos un día en el año que la gente nos recuerda, porque ese día nacimos. ¿Qué más? Las efemérides, que son tan cerquita de los feriados que hemos mencionado. Yo me anoté algunas cositas. Los salvapantallas, los fondos de pantalla. ¿Qué tenés en el fondo de pantalla de tu celu? Generalmente tenemos la foto de alguien que queremos, ¿sí? Que nos gusta verlo, nos gusta recordarlos. ¿Qué más? Antes en las computadoras se ponía una frase que iba y venía, ¿no? Que era una frase importante. ¿Qué más? Los anillos, el de casados, ¿no? ¿No es una forma de recordarnos y recordarles a los demás que estamos casados? ¿Sí? O recordar el amor que tenemos por una persona. ¿Qué más? Acá no voy a entrar en controversia de lo que voy a mencionar, pero los tatuajes.
de nuestra sociedad. El otro día decíamos con mi esposo, cada vez hay más gente tatuada, ¿no? Pero más allá de que si esté bien, si esté mal, tienen un significado. La mayoría tienen un significado. A algunos les gusta que le pregunten, a otros no. ¿Cómo? Claro, cuando salimos campeones, ¿cuánta gente se tatuó la selección, ¿no es cierto? Las 3 estrellas, Messi, la mitad de Argentina tiene tatuado a Messi, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tienen tatuados situaciones, frases, cosas que le generan lindos recuerdos o motivaciones, ¿no? ¿Qué más? Dijimos las canciones. Las canciones son formas de recordar, incluso la historia de los pueblos se transmite en canciones muchas veces. Los libros, los premios, el premio Nobel, el Martín Fierro, son formas de recordar también. Las mnemotecnias, les voy a contar algo. Cuando yo estudiaba teología, tenía un compañero, Arnaldo Menso, no sé si te acordás, le mandamos un besito, que él tenía una forma de aprender hebreo, ¿no? Por ejemplo, él inventó una mnemotecnia que decía, te voy a sacar dam del ashin, ¿sí? Porque entonces eso significaba, te voy a sacar sangre del ojo, ¿sí? Porque dam era sangre y ashin era ojo. Entonces, yo nunca más me olvidé de eso, porque son mnemotecnias que te ayudan a recordar, ¿sí? Le mandamos un saludo a Arnaldo Menso. Muy bien, y entonces, calcomanías, placas, monumentos, fotos, videos. ¿Cómo? Los ritos. Tenemos una sociedad para la cual es importante recordar, ya sea comprar milanesas de pollo o ya sea recordar ocasiones especiales. Objetos que guardamos también, ¿recuerdas sobre el viaje? Sí. Bueno, yo soy de guardar todo, no sé si ustedes, mi esposo me fue cambiando un poco eso, ¿no? Porque ya tenía muchas cosas guardadas, pero yo me regalaban un papelito, un alfajor, me guardaba el papel, iba a algún lugar, me guardaba la entrada, o sea, un desastre lo mío, ya demasiado, para el otro lado ya. Pero ahora ya estoy mejor. Desde que salió el celular, le saco una foto, lo que me parece importante, y el resto lo tiro. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque para Dios también era importante que Israel recordara. Y para Dios es importante que nosotros recordemos algunas cosas. Y Dios inventó en el tiempo bíblico formas para que el pueblo de Israel recordara. ¿Sí? ¿Se animan a ver 2 formas que Dios inventó para que Israel recuerde? Vamos a mirar entonces en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Vamos a ponernos en situación. El pueblo de Israel había salido de Egipto como esclavos porque Dios hizo el milagro, ¿no? Porque ellos por sí mismos no podían salir de ahí, ¿sí? Era la nación más poderosa de la tierra, la que tenía más tecnología, la que tenía más poder, la que tenía el mejor armamento, el mejor ejército. Entonces ellos no tenían forma de liberarse de esa esclavitud que estaban viviendo en Egipto, ¿sí? Vino Dios a través de Moisés y hizo grandes señales y maravillas, ¿sí? Cayeron plagas sobre Egipto, también habían hecho un par de maravillas más. ¿Se acuerdan que metía la mano en el manto, lo sacaba y salía leprosa, la volvía a meter y salía sana? O sea, no solamente fueron las plagas, fueron varias cosas impresionantes que Dios hizo por el pueblo de Israel. Y los había liberado de esa esclavitud, ¿sí? Entonces, una vez que Dios los liberó, recién ahí Dios les pide algo, ¿sí? No es que Dios les pidió algo para que sean liberados. No es que Dios les pidió obediencia y después los salvó, sino que Dios los salvó y después les pide obediencia en algo específico. Entonces, vamos a leer en capítulo 13, versículo 3. Dice así:
Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por lo tanto, y ahí viene el pedido, no comeréis leudado. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Que no podían comer nada que se leude, ¿sí? Nada de levadura. Hola. Y entonces, versículo 6 dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. O sea, por 7 días no podían comer pan leudado, ¿sí? Esto no era todos los meses, era una fecha específica del año, ¿sí? Entonces, eso era un pedido expreso de Dios para que ellos esos días se lo tomen como algo especial, para que esos días no solamente recuerden con la memoria, sino con hechos. O sea, ellos no podían comer lo que comían siempre. Tenían que sacar incluso de toda su casa toda la levadura que pudiera llegar a haber, lo corrompido que pudiera llegar a haber. Y tenían que cambiar lo que comían todos los días, ¿sí? O sea, el sabor era distinto. Dios quería utilizar los sentidos de la gente para que sea impresionado su corazón. Entonces, tenían que comer algo especial, tenían que cambiar y prestar atención en esos días a algunas cosas que ahora vamos a leer. Fíjense en el versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. O sea, ellos tenían que ser sistemáticos. Tenía que ser siempre la misma fecha y de año en año ellos tenían que parar de comer lo que comían siempre durante 7 días y tenían el 7º día, era fiesta, para celebrar, no para sufrirla, ¿sí? Era para celebrar y recordar ¿qué cosa? Que Dios ¿de dónde los había sacado Dios? ¿Y cómo los había sacado Dios? Esas 2 cosas tenían que recordar, ¿sí? Que los había sacado de Egipto, que ahí era donde estaban, y que los había sacado con mano fuerte. ¿De dónde los había sacado y cómo los había sacado? Esas 2 cosas tenían que recordar. Así que ellos tenían que ser sistemáticos y tomárselo muy en serio. Vamos a ver la segunda cosa que Dios les pide, ¿sí? Seguimos leyendo en el versículo 12. Dice: dedicarás a Jehová a todo aquel que abra matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Entonces, ¿qué les pide Dios en esta segunda parte? ¿Cómo? Claro, le pide que todos los primogénitos que nacieran fueran dedicados a Él, tanto de los humanos como de los animales. Qué cosa, ¿no? Era algo muy curioso. Y versículo 14 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y como un ¿qué? Memorial delante de tus ojos.
por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué pretendía Dios con esto de los primogénitos? ¿Qué pretendía? ¿Dios le interesaba que le regalen animales? No, Dios pretendía que ellos recuerden todo lo que Dios había hecho por ellos, que recuerden de dónde los había sacado Dios y cómo los había sacado. ¿Estaba interesado Dios en que sean sistemáticos e intencionales en recordar? Sí. Tenían que ser intencionales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por qué, vamos a analizar un poquito por qué, ¿no? ¿Dónde estaban ellos antes? ¿Qué significaba que habían estado en Egipto? Egipto era un lugar donde habían estado de esclavos. Yo me anoté algunas cositas. Era un lugar de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, de violencia, de abuso, donde no había crecimiento, donde había lágrimas, donde había peligro de muerte, incluso murieron los primogénitos de Egipto, pero ellos siempre estaban en peligro de muerte porque los maltrataban, ¿sí? Había injusticia, había ira, había impotencia, había resignación, había desesperanza, había depresión. Estaban a merced del enemigo y no cualquier enemigo, eran los enemigos más poderosos del mundo. Estaban en una situación donde parecía imposible a ojos humanos que pudieran solucionar su problema. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo los liberó de eso? Con mano fuerte. Hizo milagros impresionantes, porque a Dios no se le acaban las maneras de salvar a sus hijos. No hay enemigo o problema que sea más grande que Dios. Y no importa lo débil que vos seas, lo esclavo que estés de una situación, de algo, porque Dios tiene la mano tan fuerte que te puede romper cualquier cadena, cualquier problema, Dios lo puede solucionar. Y en esa situación estaba el pueblo de Israel y de esa situación lo sacó Dios. No hay nada imposible para Dios. Y Dios intervino de una manera que ellos jamás se hubieran imaginado que se iba a solucionar así. Pónganse en el lugar de los israelitas. Vos sos su esclavo, ¿y cómo te puedes llegar a imaginar que te liberan? Y que venga otra nación fuerte con un ejército que peleen contra los egipcios, pero que caigan granizos gigantes del cielo. ¿Cómo te vas a imaginar eso? ¿Que haya oscuridad por 3 días? ¿Que salgan sapos del río? Es una cuestión muy loca, ¿sí? Nosotros tenemos hoy en día acceso a tecnología de ciencia ficción como para poder imaginarnos cosas más utópicas, pero en ese momento ellos no sé si tenían esa capacidad de imaginar todo lo que pasó. Porque a Dios no se le acaban las formas de darnos solución a nuestros problemas. No se le acaban. Y aunque a veces tengamos que esperar porque Dios tiene sus tiempos, siempre Dios llega y nos libera de cualquier problema que nos esclavice. Nos saca de esta situación de angustia y depresión y nos lleva a un lugar de felicidad y estabilidad. Eso fue lo que hizo Dios con Israel. ¿Y qué quería que recordaran Dios? ¿Dios qué quería que recordara? Quería que recordaran que aunque tuvieran problemas en la vida, así como Dios los había liberado de Egipto, que era algo imposible de solucionar, que también los podía liberar en la vida. Y estos días que Dios les daba para que ellos recordaran eran importantes porque les iba a dar la tranquilidad de enfrentar su vida de manera más serena. Les iba a ayudar a saber que ese problema que seguramente tenían en su vida diaria, porque no es que se terminaron los problemas en Canaán, tendrían sus problemas en la vida diaria, que Dios no los iba a abandonar, como así no los abandonó en Egipto y los liberó, que también los podía liberar en el presente, ¿sí? ¿Y qué tenían que recordar también? Tenían que recordar quién era Dios.
¿Qué aprendieron en Egipto sobre Dios? Aprendieron que Dios era poderoso, que era bondadoso, que cumplía lo que prometía, que era piadoso. Aprendieron un montón de cosas sobre el carácter de Dios que ellos tenían que recordar en el presente. Entonces, Dios puso estos mecanismos, estas fechas especiales y formas de que ellos recordasen qué había hecho Dios en el pasado, de dónde los había sacado, cómo los había sacado, quién era en el presente y también las promesas que les había dado para el futuro. Todo eso tenían que recordar. ¿Por qué? Porque a ellos les iba a hacer bien. A ellos les iba a fortalecer su fe para caminar en su vida de manera más serena. Ahora yo les hago una pregunta. Esta fecha, fin de año, Navidad, ¿no son fechas que podemos aprovechar para recordar? ¿Qué nos acordamos cuando viene Navidad y que está el regalito? ¿Sí? Que viene Papá Noel, que nos juntamos con familia, que vamos a comer cosas ricas. Pero ¿por qué no aprovechamos para recordar quién es Dios? ¿Qué hizo por nosotros? Porque Dios no necesita que nosotros lo recordemos, nosotros lo necesitamos. Somos nosotros los que necesitamos fortalecer nuestra fe. Fin de año. ¿No es una fecha para que aprovechemos para recordar qué cosas hizo Dios por nosotros este año? Porque eso te va a ayudar a saber que todo lo que falta también lo va a cumplir. También te va a ayudar en los problemas del 2025. También te va a dar la fuerza. Yo creo que si todos miramos para atrás, tanto en 2024 como en nuestra vida, hubieron muchas situaciones en las cuales Dios nos sacó adelante, nos solucionó problemas que parecían imposibles, superamos cosas que parecían dificilísimas. Y todos tenemos cosas lindas para recordar sobre Dios. ¿Por qué esperan a que Dios nos diga, bueno, tal fecha tienen que recordar? Aprovechemos las fechas que tenemos, Navidad, Año Nuevo, pero ¿por qué nosotros mismos no inventamos mecanismos para recordarnos a nosotros mismos todo lo que Dios hizo por nosotros? Porque cuando vos estás pasando por un problema, por una crisis, tu mente se llena de dudas. A veces no lo vemos a Dios. Incluso Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y Dios estaba al lado de él. Porque cuando nosotros estamos con problemas, estamos pasando por dolor, sufrimiento, que no son lo mismo, el dolor y sufrimiento no es lo mismo, pero en esos momentos cuesta ver a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer ejercicio mental para recordar todo lo que Dios hizo por nosotros en nuestra vida, todo lo que Dios es en el presente y todas las promesas que tenemos para el futuro, que sabemos que Dios las cumple. Entonces, yo pensaba, ¿no? ¿Qué puedo decir ahora que viene fin de año? ¿Qué puedo decir que ahora que vienen las fiestas? Y yo pensaba en esto, ¿no? Que aprovechemos, que es un buen momento para recordar. El agradecimiento que los hijos de Israel sentían en estas fechas al recordar todo lo que Dios había hecho, los motivaba para la obediencia. Los motivaba para guardar su mandamiento. Fíjense lo que dice. Bueno, me perdí. Bueno, pero lo decía. El tema es que el agradecer tiene que ser nuestra motivación. No es que nosotros tenemos que obedecer para que Dios nos salve. Dios ya nos salvó. La salvación está prometida. Pero también hay muchas situaciones en la vida en las cuales Dios nos salvó que tienen que alimentar nuestra fe y tienen que motivar nuestra obediencia. Entonces los invito, esta semana, aprovechen. Busquen algún tiempito solos para poder recordar todas las bendiciones de Dios, para poder agradecer y alimentar nuestra fe de esa forma. Yo tenía un compañero
cuando colportaba que Año Nuevo desapareció. ¿Dónde está fulano? No, dice que todos los fines de año la pasa solo porque quiere recordar y ponerse a hablar con Dios. Yo dije, wow, qué buena idea. ¿Sí? Obviamente era soltero, ¿no? Porque con una familia es más difícil. Pero lo que quiero decir es, busquemos nuestros momentos no solamente para pedir, para recordar y agradecerle, Dios, gracias, porque vos en mi vida hiciste esto, hiciste el otro. Gracias porque este año me sacaste adelante. Todos los miedos que yo tenía, que generalmente no se terminan dando, no se dieron. Y también los invito para que en 2025 puedan buscar formas de recordarse, porque uno se tiende a olvidar de todo lo que Dios hace. Tenemos la Biblia, pero yo pensaba en nuestra experiencia con Dios. Les tiro algunas ideas. ¿Por qué no agarran yo tengo, por ejemplo, en mi Drive, que lo hago muy poco últimamente, pero tengo en mi Drive un archivo de Word donde me voy anotando respuestas de Dios. ¿Sí? Situaciones que se resolvieron, tanto mías como de algunos conocidos que me cuentan así historias muy copadas de cómo Dios los salvó. ¿Por qué no ir anotando? Y cuando vos estás mal, la lees y es como que decir, claro, si Dios me ayudó acá, me ayudó allá, también me va a ayudar en esto. Por otra forma, agarran un frasco. Cada vez que tienen un agradecimiento o alguna respuesta de Dios o alguna situación solucionada, la anotan y lo meten en el frasco. Y así van pasando todo el año y tienen todo a fin de año para cuando llegue 31 de diciembre de 2025, van sacando, ¿sí? Y se van recordando todas esas bellas ocasiones donde Dios los ayudó. Maneras hay un montón, pero tenemos que ingeniárnosla porque nosotros necesitamos recordar. ¿Por qué esperar a que sea, Santa Cena para recordar todo lo que Dios hace por nosotros? ¿Por qué nosotros no inventarnos fechas especiales con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esperar a que alguien de afuera me la imponga? ¿Por qué no, te recuperaste de un cáncer? Bueno, tal fecha es para agradecer a Dios. ¿Se entiende? Dios sabía que nosotros nos tendemos a olvidar. Por eso inventó estas maneras para el pueblo de Israel, que hay un montón, ¿eh? La Pascua incluso es otra forma de recordar. Hay un montón de cosas que se podían decir. Pero si para Dios era importante, para nosotros también. Así que los invito a que aprovechen esta semana especial que tenemos, que es una oportunidad para que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Que Dios los bendiga, hermanos, y que comencemos 2025 con nuestra mente fresca de todas las intervenciones de Dios en nuestra vida.